Mi propio hijo planeaba mi funeral mientras yo aún respiraba. Cuando llegué del supermercado esa tarde de marzo, mis manos aún frías por las bolsas, escuché las palabras que cambiarían todo. Deja ese documento donde nadie lo vea. La voz de Diego, mi hijo de 28 años. Atravesó la madera de la puerta del estudio como una daga. Me detuve en seco, con el corazón martilleando contra mis costillas. No dije nada. Solo me quedé ahí, escuchando detrás de esa puerta que tantas veces había cruzado con amor, ahora convertida en barrera entre la verdad y mi ingenua ceguera. Sus palabras flotaban en el aire como veneno. Cuando se muera, todo esto será nuestro de todas formas. Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento. Durante 53 años, creí que ser amada significaba ser pequeña, que para que mi familia me quisiera, debía esconder quién realmente era. Mi padre siempre me decía, Elena, una mujer sabia sabe cuándo mostrar su fuerza y cuándo guardarla. Qué tonta fui al interpretar sus palabras como una invitación a la invisibilidad. Cuando conocí a Ricardo hace 30 años, era una mujer exitosa, dueña de 3 empresas textiles que había construido desde cero. Pero el amor, ese sentimiento que creía tan puro, me convenció de que para ser feliz debía fingir ser otra persona. Decidí ocultar mi fortuna, mis logros, mi verdadera identidad. Pensé que si me amaban por lo que creían que era, ese amor sería más auténtico. ¡Qué estúpida! Ricardo llegó a mi vida como un viento fresco, con sus 2 hijos de un matrimonio anterior, Diego y Sofía. Yo, que nunca había tenido hijos propios, los recibí como si fueran míos. Les di todo, amor incondicional, cuidados, sacrificios silenciosos. Me convertí en la madre que nunca tuvieron, la esposa perfecta que Ricardo creía merecer. Vendí mis empresas en secreto, inventé una historia sobre una herencia familiar modesta y me transformé en Elena, la ama de casa. Elena, la que cocina. Elena, la que limpia. Elena, la invisible. Por 3 décadas, fui la sombra de mi propia vida. Veía cómo Diego desarrollaba su negocio con mi dinero sin saberlo. Cómo Sofía compraba ropa cara con la tarjeta que yo pagaba discretamente. Cómo Ricardo presumía de ser el proveedor de la familia mientras yo financiaba cada capricho desde las sombras. Y ahora, parada detrás de esa puerta, entendí que mi amor les había parecido debilidad, mi generosidad, estupidez, mi sacrificio, una invitación al abuso. «Mamá Elena es tan ingenua», escuché susurrar a Sofía. Jamás sospecharía nada. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Pero no fue mi corazón lo que se rompió. Fue la última cadena que me ataba a la mujer que ya no quería ser. Caminé en silencio hasta mi estudio. Tomé la llave que guardaba en el cajón secreto de mi escritorio y susurré para mis adentros. Es hora de que conozcan a la verdadera Elena. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Mi historia comenzó en una casa de ladrillos rojos en las afueras de Córdoba, donde aprendí que las mujeres fuertes nacen de la adversidad, no de la comodidad. Papá murió cuando yo tenía 17 años, dejándome al frente de su pequeño taller de costura. Mamá lloraba día y noche, convencida de que estábamos condenadas a la miseria. Pero yo no. Yo veía oportunidad donde otros veían ruina. Las lágrimas no alimentan a una familia, me decía frente al espejo cada mañana antes de abrir el taller. Con mis manos inexpertas, pero decididas, transformé esos 6 metros cuadrados en el imperio textil más próspero de la provincia.
A los 25 años ya tenía 15 empleadas. A los 30 había comprado 2 locales más. Los clientes llegaban desde Buenos Aires para encargar mis diseños. Mi nombre se susurraba en los círculos empresariales como sinónimo de éxito y determinación. Pero el triunfo profesional no llenaba el vacío que crecía en mi pecho. Trabajaba 14 horas diarias. Regresaba a un departamento silencioso. Cenaba sola mientras revisaba números y proyecciones. Los hombres que se acercaban lo hacían por mi dinero, no por mi corazón. Las mujeres de mi edad ya tenían familias, hijos, historias de amor que yo solo conocía en películas. Entonces llegó Ricardo. Lo conocí en una exposición de arte donde yo buscaba piezas para decorar mi nueva oficina. Él estaba parado frente a un cuadro de Botero, con esa elegancia natural que solo tienen los hombres seguros de sí mismos. Cuando me vio observándolo, sonrió con una calidez que derritió años de coraza empresarial. ¿Te gusta?, me preguntó señalando la pintura. Me gusta la fuerza que transmite sin necesidad de gritar, respondí. Como tú, dijo, y esas 2 palabras cambiaron mi destino. Ricardo era viudo, profesor de literatura en la universidad, padre de 2 adolescentes que llevaban el peso de perder a su madre demasiado joven. Cuando me contó su historia esa primera noche, tomando café en una cafetería que olía a canela y promesas, vi en sus ojos una tristeza hermosa que despertó todos mis instintos maternales. Diego tiene 17 y está lleno de rabia, me confesó. Sofía apenas 14, pero ya actúa como si no necesitara a nadie. No sé cómo acercarme a ellos. Ahí fue cuando cometí mi primer error fatal. Creer que el amor podía comprarse con sacrificios. Durante los meses siguientes, Ricardo me presentó lentamente a sus hijos. Diego me miraba con desconfianza, como si yo fuera una invasora en su territorio emocional. Sofía fingía indiferencia, pero yo notaba cómo estudiaba mi ropa, mis joyas, calculando mi valor económico con la precisión cruel de una adolescente herida. «Necesitan tiempo», me decía Ricardo cuando yo le comentaba sus reacciones frías. «Han sufrido mucho». Y yo, obsesionada con ser la salvadora de esa familia rota, decidí que la única forma de ganar su amor era no intimidarlos con mi éxito. Pensé que si me veían como una igual, como alguien simple y accesible, podrían amarme genuinamente. ¡Qué ingenua, extraordinaria fui! Inventé una historia sobre una herencia modesta de mi tía abuela. Vendí discretamente mis empresas a través de intermediarios. Y me transformé en Elena la común. Elena la que necesitaba ser cuidada. Elena la que no representaba amenaza para nadie. La noche que Ricardo me pidió matrimonio, lloré de felicidad creyendo que finalmente tendría la familia que siempre soñé. Pero ahora, recordando esa época desde la perspectiva del dolor, entiendo que mis lágrimas fueron más proféticas de lo que imaginaba. No eran lágrimas de alegría. Eran el llanto de una mujer que acababa de enterrar viva su verdadera identidad por un amor que resultaría ser la más cruel de las ilusiones. Nuestra boda fue pequeña, íntima, exactamente lo que Ricardo quería. Yo hubiera podido organizar una celebración grandiosa, con invitados de todo el país, pero Elena la modesta solo podía permitirse una ceremonia sencilla en el juzgado, seguida de un almuerzo familiar. Diego llegó tarde a propósito, con el cabello despeinado y esa sonrisa sarcástica que se volvería su marca registrada conmigo. Sofía usó un vestido negro, como si asistiera a un funeral en lugar de una boda. Pero yo sonreí, abracé, fingí que cada gesto frío era solo timidez. «Bienvenida a la familia»,
me dijo Diego al final del día, con un tono que años después entendería estaba cargado de condescendencia. Los primeros meses fueron una danza delicada de adaptación. Me mudé a la casa familiar, una construcción de clase media que Ricardo había comprado con su sueldo de profesor. Yo pagué discretamente las reparaciones necesarias, inventando historias sobre pequeños ahorros y ofertas especiales cada vez que aparecía algo nuevo. La calefacción nueva fue una promoción increíble que encontré. Los muebles renovados resultaron de una amiga que se mudaba al exterior. El auto mejor para Ricardo surgió de una herencia inesperada de un primo lejano. Cada mentira me alejaba más de quien realmente era, pero veía sus rostros iluminarse con cada mejora, y eso alimentaba mi ilusión de estar construyendo algo hermoso. Sofía comenzó a llamarme Mami Elena, después del primer mes. Diego tardó más, casi un año, pero eventualmente también cedió. Cuando lo hizo por primera vez, llamándome mamá, mientras me pedía dinero para sus estudios universitarios, sentí que mi corazón explotaba de felicidad. No sabía que estaba financiando mi propia destrucción. Establecí rutinas que creía nos unirían. Despertaba a las 5 de la mañana para preparar desayunos elaborados. Llevaba y traía a Sofía de sus actividades extracurriculares. Ayudaba a Diego con sus proyectos universitarios, usando conocimientos empresariales que atribuía a intuición natural o programas de televisión educativos. Ricardo me observaba con admiración. «Eres increíble», me decía mientras yo planchaba sus camisas. «No sé cómo hacía antes de tenerte». Sus palabras eran miel para mis oídos heridos por años de soledad. Finalmente era necesaria, amada, parte de algo más grande que mi éxito material. Los fines de semana nos volvimos una familia típica. Películas en casa, parrilladas dominicales, vacaciones modestas en la costa. Yo pagaba todo sin que lo notaran, manipulando las finanzas familiares como un titiritero invisible. Cuando Sofía cumplió 18, organicé una fiesta sorpresa que oficialmente costó todos mis ahorros del año. Cuando Diego se graduó, el viaje a Europa fue posible gracias a un premio que gané en un sorteo. Cada celebración familiar era producto de mi generosidad oculta, pero ellos lo vivían como si fuera producto de la suerte o del esfuerzo conjunto. Durante estos años desarrollé una doble vida perfecta. Por las mañanas, después de que todos se fueran, manejaba mis inversiones desde casa, movía dinero, tomaba decisiones financieras que afectaban miles de empleos. Por las tardes, regresaba a ser la ama de casa que horneaba galletas y bordaba manteles. Era como vivir en dos realidades paralelas. En una era poderosa e influyente, en la otra era suave y dependiente. Mi mayor logro fue cuando Diego abrió su primer negocio. Él creía que había conseguido el préstamo por su carisma y sus buenas ideas. En realidad, yo había sido su aval anónimo, garantizando cada peso a través de una red compleja de intermediarios financieros. Verlo cortar la cinta inaugural de su oficina, con esa sonrisa orgullosa y esos ojos brillantes, fue uno de los momentos más felices de mi vida disfrazada. «Lo logré, mamá», me dijo esa noche. «Finalmente soy alguien». Si hubiera sabido que estaba criando a mi futuro verdugo, habría actuado diferente. Pero en aquel momento, solo veía a un joven ambicioso cumpliendo sus sueños gracias al amor incondicional de una madre postiza que daría cualquier cosa por su felicidad. 20 años pasaron así, como un sueño hermoso que lentamente se convertiría en pesadilla. La decisión de borrarme a mí misma no fue instantánea. Fue un proceso gradual, como quien se hunde en arenas movedizas sin darse cuenta
hasta que ya es demasiado tarde para escapar. Todo comenzó con pequeñas concesiones que parecían insignificantes. Cuando Ricardo comentaba que las mujeres exitosas lo intimidaban, yo reía y decía que era una suerte no ser de esas. Cuando Diego mencionaba que odiaba a las madrastras ambiciosas de sus compañeros, yo asentía comprensivamente. Cuando Sofía se quejaba de que las mamás empresarias nunca tenían tiempo para sus hijas, yo prometía estar siempre disponible. Cada comentario era una instrucción silenciosa sobre quién debía ser para merecer su cariño. Liquidé mi primera empresa un martes lluvioso de abril, exactamente 6 meses después de casarme. El comprador era un grupo inversor que había perseguido mi negocio durante años. La cifra fue astronómica, suficiente para mantener a 3 generaciones de mi familia en lujo absoluto. Pero cuando llegué a casa esa tarde, con el contrato firmado en mi bolso, no les dije nada. En cambio, preparé milanesas con puré y escuché a Ricardo quejarse de sus problemas económicos en la universidad. «Ojalá pudiera ayudarte más», le dije, acariciando su cabello canoso, mientras él calculaba gastos en servilletas de papel. Esa noche, dormí abrazadas a un hombre que creía estar casado con una mujer de recursos limitados, mientras yo tenía en mi cuenta bancaria secreta más dinero del que él ganaría en toda su vida. La segunda empresa se fue 8 meses después, cuando Diego necesitaba financiamiento para su primer emprendimiento serio. Oficialmente, el dinero vino de un contacto familiar que prefería mantenerse anónimo. En realidad, yo había vendido la compañía que más amaba, aquella donde había puesto mi corazón durante 15 años. Ver a Diego firmar los papeles de su negocio, creyendo que había conseguido el respaldo por méritos propios, me llenaba de una satisfacción extraña. Era como ser Dios en secreto, moviendo hilos invisibles para crear milagros en la vida de quienes amaba. La tercera empresa, mi joya de la corona. La sacrifiqué cuando Sofía quiso estudiar diseño de modas en Milán. Ella lloraba todas las noches porque no podíamos costear su sueño. Ricardo se sentía fracasado como padre proveedor. Yo no podía soportar verlo sufrir. Apareció una oportunidad de trabajo temporal en el extranjero. Inventé: ganaré lo suficiente para pagar tus estudios. Durante 6 meses, fingí viajar a Chile cada semana por consultoría empresarial. En realidad, me quedaba en hoteles de las afueras, manejando la venta de mi última empresa desde habitaciones anónimas, llorando en silencio mientras destruía el legado de toda una vida. Pero cuando Sofía me abrazó en el aeropuerto de Ezeiza, antes de partir a Italia, cuando me susurró al oído: «Gracias, mami. ¿Eres la mejor madre del mundo?», sentí que valía la pena cualquier sacrificio. Durante esos años perfeccioné el arte de ser invisible. Desarrollé una personalidad completamente nueva. Elena la simple. Elena la que no entiende de negocios. Elena la que se emociona con ofertas del supermercado y se confunde con la tecnología. Cuando llegaban las facturas altas, yo las pagaba discretamente y reemplazaba los papeles por versiones con montos menores. Cuando necesitaban algo caro, yo lo conseguía a través de contactos o casualidades afortunadas. Cuando querían darse gustos, aparecían bonos o regalos inesperados que justificaban cada capricho. Me convertí en la bienhechora anónima de mi propia familia. Ricardo desarrolló una rutina de contarme sus sueños imposibles. Algún día tendremos una casa más grande. Cuando mejore mi situación podremos viajar más. Ojalá pudiera darte todo lo que mereces. Yo lo consolaba. Le decía que era feliz con poco, que el dinero
no compraba la felicidad. Mentira tras mentira, construí una versión de mí misma tan convincente que hasta yo mismo empecé a creerla. Hubo noches en que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la empresaria feroz? ¿Qué había pasado con la mujer que negociaba contratos millonarios sin pestañear? Había elegido el amor por encima de la autenticidad y durante 20 años creí que había hecho la elección correcta, hasta que escuché esa conversación detrás de la puerta y comprendí el verdadero costo de mi generosidad invisible. Los primeros síntomas de desprecio llegaron disfrazados de familiaridad cariñosa, tan sutiles que tardé años en reconocerlos como lo que realmente eran: el inicio de mi degradación sistemática. Comenzó con Diego llamándome por mi nombre en lugar de mamá cuando estaba con sus amigos. «Elena preparó esto», decía, como si yo fuera la empleada doméstica en lugar de su madre adoptiva. Al principio lo justifiqué pensando que era pudor adolescente tardío. Después entendí que era vergüenza. Sofía desarrolló el hábito de pedirme favores como si fueran órdenes. «Elena, ¿podrías lavar mi ropa especial? Elena, necesito que me lleves al centro». Nunca, «por favor», nunca, «gracias». Solo expectativas que yo cumplía con sonrisas forzadas y corazón cada vez más pesado. Ricardo comenzó a presentarme en reuniones sociales con frases que sonaban cariñosas, pero escondían veneno. «Mi esposa Elena es muy hogareña». O «Elena no entiende mucho de estos temas, pero es maravillosa en la casa». Cada presentación era una forma elegante de minimizarme, de ubicarme en un lugar secundario. Pero el momento que marcó un antes y un después fue la cena de Navidad de 2018. Habíamos invitado a los padres de Ricardo y algunos amigos cercanos. Yo había pasado 3 días cocinando, decorando, preparando todo para que fuera perfecto. La mesa lucía como una obra de arte, con platos que había tardado horas en perfeccionar. Durante la cena, el padre de Ricardo elogió la comida efusivamente. «Extraordinario todo, Elena. Tienes un talento excepcional». En lugar de sentirse orgulloso, Ricardo rió con incomodidad. «Bueno, es lo único que sabe hacer bien», dijo, y toda la mesa rió con él. Por suerte tiene manos hábiles para la cocina, porque para los números es un desastre. Me quedé helada, con la sonrisa congelada en el rostro. Todos asintieron como si fuera una broma inocente, pero yo sentí que algo fundamental se había roto dentro de mí. Este hombre que decía amarme acababa de humillarme públicamente, descartando años de sacrificios con una carcajada. Esa noche, mientras lavaba los platos sola en la cocina, escuché a Diego contarle a un amigo por teléfono: «Mi madrastra es súper simple, no entiende nada del mundo real, pero cocina increíble y nunca molesta con preguntas complicadas». Madrastra. Después de 15 años juntos, yo seguía siendo la madrastra. Los patrones se intensificaron gradualmente. Dejaron de consultarme sobre decisiones familiares importantes. Las vacaciones se planeaban sin mi opinión. Los gastos grandes se discutían como si yo no existiera, aunque secretamente yo los financiara. Desarrollé una rutina de invisibilidad doméstica. Me levantaba antes que todos para preparar desayunos que consumían sin comentarios. Limpiaba la casa mientras ellos trabajaban o estudiaban. Tenía la cena lista cuando regresaban, siempre con una sonrisa y preguntas sobre sus días que contestaban con monosílabos distraídos. Sofía trajo novios a casa que me saludaban con condescendencia, como si fuera una tía soltera que necesitaba compasión. Diego comenzó a dar por sentado que yo estaría disponible para cualquier favor,
desde lavar su ropa hasta prestarle dinero que nunca devolvía. Elena puede hacerlo. Se volvió la respuesta automática para cualquier tarea doméstica incómoda. Elena no tiene nada importante que hacer. Era la justificación para interrumpir cualquier momento de descanso que pudiera tener. La gota que derramó el vaso llegó durante el cumpleaños número 50 de Ricardo. Organicé una sorpresa magnífica. Invité a todos sus colegas. Preparé su comida favorita. Contraté músicos. Decoré el jardín como un cuento de hadas. Todo financiado secretamente, por supuesto. Presentado como un esfuerzo conjunto familiar. Cuando llegó el momento de los brindis, Ricardo se puso de pie con una copa en la mano. «Quiero agradecer a mi familia», comenzó. «A mis hijos Diego y Sofía por ser mi orgullo, a mis colegas por ser mis compañeros de batalla intelectual y, por supuesto, a Elena, que mantiene nuestra casa funcionando perfectamente. Mantiene la casa funcionando, como si fuera un electrodoméstico eficiente». Esa noche, acostada junto a un hombre que roncaba satisfecho después de su fiesta perfecta, entendí que había logrado exactamente lo que buscaba. Ser amada por lo que hacía, no por lo que era. El problema era que lo que hacía cualquiera podía hacerlo, pero lo que era nadie más podía serlo. Me había vuelto reemplazable en mi propia vida. Pero aún faltaban los golpes más duros. Aún no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los abusos llegaron de a poco, como gotas de lluvia que eventualmente forman un diluvio. Al principio eran peticiones. Después se convirtieron en expectativas. Finalmente, en exigencias que nadie cuestionaba, porque yo había establecido el precedente de mi propia sumisión. La primera vez que Diego me gritó fue por una camisa mal planchada. Tenía 25 años y acababa de conseguir un trabajo importante en una empresa de marketing. Yo había pasado la tarde completa planchando su ropa para la semana, pero una camisa había quedado con una zarruga diminuta en la manga. «Elena, ¿cómo voy a ir así a una reunión importante?», bramó desde su habitación. «¿No puedes hacer una cosa bien?». Ricardo, que estaba leyendo el diario en el living, ni siquiera levantó la vista. Como si los gritos hacia mí fueran parte del paisaje sonoro habitual de la casa. Ese día volví a planchar la camisa, pero algo cambió en mi interior. Por primera vez en años, una vocecita interior me preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que alguien te habló con respeto?». No pude encontrar una respuesta. Sofía regresó de Italia convertida en una versión adulta de la adolescente caprichosa que había sido. Pero ahora sus caprichos tenían nombre y apellido. Creía que el mundo le debía reverencias por su título en diseño de modas. «Elena, mi ropa interior está mezclada con la de todos», se quejaba mientras vaciaba el canasto de ropa limpia en el suelo. «Ya te expliqué 1000 veces que mis prendas necesitan cuidado especial». Yo recogía cada prenda del piso, las separaba, las lavaba nuevamente. Ella me observaba con los brazos cruzados como una supervisora impaciente, controlando a una empleada incompetente. «Cuando tenga mi propia casa, voy a contratar una empleada doméstica que entienda de calidad», comentaba mientras se alejaba, dejándome arrodillada recogiendo su desorden. Las comidas se volvieron espectáculos de crítica culinaria. Ricardo desarrolló el hábito de analizar cada plato como si fuera un juez de restaurante. «La sal está un poco alta hoy», decía. «O este guiso no está como lo haces habitualmente». Nunca «gracias por cocinar». Nunca «está delicioso». Solo observaciones que me hacían dudar de habilidades que había perfeccionado durante décadas.
Diego trajo a su novia Martina a vivir con nosotros temporalmente, mientras ella se establecía en la ciudad. Temporalmente se convirtió en 8 meses de humillaciones diarias. Martina era una chica bonita y ambiciosa que inmediatamente entendió la jerarquía familiar. Yo estaba en el escalón más bajo, disponible para servir sin derecho a quejarme. «Elena, ¿podrías cambiar las sábanas de nuestro cuarto?», me pedía cada 2 días. «Elena, se terminó el champú bueno. ¿Puedes comprar más?». «Elena, ¿prepararías algo especial para cenar?». Diego ha tenido un día difícil. Lo más doloroso era ver cómo Diego la trataba a ella con una dulzura que jamás me había mostrado. Le traía flores, le susurraba palabras cariñosas, la abrazaba con ternura. A mí me hablaba como si fuera una sirvienta, eficiente, pero prescindible. El episodio más degradante ocurrió durante una cena con los amigos universitarios de Ricardo. Yo había preparado una parrillada elaborada, con entradas gourmet y postres caseros. Todo perfecto, como siempre. A mitad de la cena, uno de los invitados derramó vino tinto sobre el mantel blanco que había bordado a mano durante meses. En lugar de disculparse conmigo, el hombre le dijo a Ricardo: «Perdón, Che, tu empleada va a tener trabajo extra esta noche». Ricardo rió. «No es empleada, es mi esposa. Pero sí, Elena va a estar ocupada con esa mancha». Ni una palabra de defensa, ni una corrección sobre el respeto que merecía. Solo confirmación de que mi papel era limpiar los desastres de otros, sin importar quién fuera yo realmente. Esa noche, mientras frotaba la mancha de vino hasta las 2 de la madrugada, recordé a la mujer que había sido. La empresaria que comandaba reuniones con 50 empleados. La negociadora que cerraba contratos millonarios con una sonrisa y un apretón de manos firme. ¿Dónde había quedado esa mujer? ¿Cuándo había permitido que me redujeran a una sombra doméstica sin voz ni voto? Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Los desprecios y humillaciones eran solo la superficie de algo mucho más profundo y traicionero. Pronto entendería que no era solo irrespeto lo que había cultivado durante todos esos años. Era algo mucho más peligroso. La certeza de que yo no tenía ningún valor real para ellos. Los secretos comenzaron a filtrarse por las grietas de mi casa como humo tóxico. Al principio fueron conversaciones interrumpidas abruptamente cuando yo entraba a la única habitación. Miradas cómplices que no alcanzaba a descifrar. Susurros que se cortaban con mi presencia. La primera señal real llegó un jueves de octubre, cuando regresé temprano del supermercado porque había olvidado la lista de compras. Al abrir la puerta principal, escuché voces agitadas provenientes del estudio de Ricardo. «No puede enterarse de esto», decía Sofía con urgencia. «Tranquila, Elena nunca revisa nada», respondía Diego. «Es demasiado ingenua para sospechar». Se hizo silencio cuando mis tacones resonaron en el pasillo. Cuando asomé la cabeza al estudio, los encontré sentados frente al escritorio con papeles desperdigados que recogieron apresuradamente. «Hola, mami», me saludó Sofía con una sonrisa demasiado amplia. «¿Ya terminaste las compras?». «Se me olvidó algo», murmuré, estudiando sus rostros tensos. «¿Todo bien aquí?». «Perfectamente», contestó Diego guardando documentos en una carpeta. «Solo revisando unos asuntos del negocio». Pero sus ojos evitaban los míos, y esa carpeta desapareció en un cajón con llave que nunca antes había visto cerrado. Las llamadas telefónicas misteriosas se multiplicaron. Ricardo desarrolló el hábito de salir al patio para atender ciertas conversaciones. Diego recibía mensajes que leía con expresiones serias antes de borrarlos inmediatamente,
Una noche, fingiendo estar dormida, escuché a Ricardo hablar por teléfono, en susurros desde el baño. Solo pude captar fragmentos. Cuando llegue el momento, ella nunca lo sabrá. Todo está bajo control. Los documentos comenzaron a aparecer y desaparecer de lugares inusuales. Papeles oficiales en el auto de Ricardo, carpetas nuevas en el estudio, sobres cerrados que llegaban por correo. ¿Qué era esa correspondencia que llegó esta mañana? Pregunté una vez durante el almuerzo. Publicidad, respondió Diego sin levantar la vista del plato. Ya la tiré. Pero yo había visto el logo de un estudio jurídico en el sobre, no una empresa publicitaria. Las salidas familiares sin mí se volvieron frecuentes. Vamos a resolver unos trámites aburridos, me explicaba Ricardo. Quédate descansando. El día que encontré a Martina revisando los cajones de mi cómoda, algo se encendió en mi interior. Estaba parada frente a mi mueble más íntimo, con mis documentos personales en las manos. ¿Se te perdió algo?, pregunté desde la puerta. Saltó como si la hubiera sorprendido robando. Elena, no te escuché llegar. Solo buscaba... un cargador de celular. Pero en sus manos tenía mi pasaporte y documentos de identidad, no cables de ningún tipo. Esa noche revisé mis documentos minuciosamente. Algunos habían sido fotocopiados recientemente. Las hojas tenían marcas sutiles que deja una fotocopiadora. Una madrugada, desvelada por la inquietud, bajé a la cocina por un vaso de agua. Desde las escaleras escuché voces en el estudio. Eran las 3 de la mañana, pero había luz encendida. Me acerqué sigilosamente y distinguí la voz de Ricardo. Tiene que parecer natural. Y la de Diego. Nadie va a sospechar nada. Algo estaba pasando en mi propia casa. Algo que involucraba documentos secretos, reuniones nocturnas y conversaciones interrumpidas. Y ese algo tenía que ver conmigo. La paranoia puede ser el mejor maestro cuando te enseña a ver lo que siempre estuvo ahí. Decidí convertirme en investigadora de mi propia vida. Y lo que descubrí me heló la sangre. Comencé instalando una pequeña cámara de seguridad en el estudio, disfrazada entre los libros. Oficialmente era para vigilar la casa mientras salíamos, pero en realidad quería saber qué hacían en mis ausencias. También coloqué una grabadora de voz activada por sonido detrás del escritorio de Ricardo. El primer hallazgo llegó cuando fingí ir al médico, pero regresé 2 horas después. En la grabación escuché a Diego hablando por teléfono. Sí, ya tenemos acceso a todos sus documentos. El testamento va a ser fácil de impugnar cuando llegue el momento. ¿Testamento? ¿De qué testamento hablaba? Esa noche, mientras todos dormían, bajé al estudio y revisé cada cajón con la precisión de una cirujana. En el fondo del archivador encontré una carpeta marcada Asuntos Legales E.M. E.M. Elena Morales. Mis iniciales. Dentro había copias de mis documentos de identidad, certificados médicos falsos que nunca había firmado, y un borrador de testamento que supuestamente yo había redactado, dejando todo a Ricardo y los chicos en caso de muerte accidental o enfermedad súbita. Mi firma había sido falsificada con una precisión escalofriante. También encontré informes médicos apócrifos que describían una condición cardíaca hereditaria, que yo nunca había tenido, y correspondencia con una compañía de seguros sobre una póliza debida a mi nombre, por una suma astronómica. Las manos me temblaron mientras fotografiaba cada documento con mi celular. 20 años fingiendo ser vulnerable, y ellos habían planeado hacerme realmente vulnerable. Permanentemente. Al día siguiente, contraté discretamente a un investigador privado.
Necesito que revise los movimientos financieros de estas personas, le dije, entregándole los nombres de mi familia. También quiero saber si han consultado con abogados recientemente. Fernando Castillo era un hombre mayor, ex policía, con ojos que habían visto demasiado. Señora, esto parece serio. ¿Está segura de que quiere conocer la verdad? La verdad es lo único que me queda, respondí. Mientras esperaba su informe, intensifiqué mi vigilancia doméstica. Comencé a anotar horarios, conversaciones telefónicas, visitas inusuales. Mi cuaderno se llenó de patrones siniestros. Descubrí que Ricardo había estado reuniéndose semanalmente con un abogado especialista en herencias. Diego había consultado con un contador sobre optimización fiscal post-sucesión. Sofía había estado investigando casas en barrios exclusivos, muy por encima de sus posibilidades reales. El golpe más duro llegó cuando intercepté una conversación entre Diego y Martina en el jardín. Habían salido a hablar privadamente, sin saber que yo podía escucharlos desde la ventana del segundo piso. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar?, preguntaba Martina con impaciencia. Poco, respondía Diego. El médico dice que con su condición cardíaca, cualquier shock emocional fuerte podría provocar lo que necesitamos. ¿Y si no funciona naturalmente? Entonces ayudamos un poco, pero tiene que parecer accidental. Me aferré al marco de la ventana para no desplomarme. Mi propio hijastro estaba planeando mi muerte con la frialdad de quien organiza una cena. Fernando me entregó su informe una semana después. Los datos eran devastadores. Ricardo había solicitado 3 préstamos bancarios, usando mi supuesta herencia como garantía. Diego había expandido su negocio con inversiones que requerían mi desaparición para ser rentables. Sofía había firmado contratos de alquiler para un apartamento de lujo que solo podría pagar con mi dinero. «Señora Morales», me dijo Fernando con gravedad, «estas personas han construido sus vidas financieras alrededor de su muerte. Sin usted viva, sus planes se desmoronan. ¿Qué me aconseja? Salga de esa casa inmediatamente, váyate hasta la policía». Pero yo tenía una idea diferente. Durante 30 años había sido Elena la invisible, Elena la ingenua, Elena la que no sabía nada. Era hora de que conocieran a la verdadera Elena, la empresaria que había construido un imperio, la estratega que había sobrevivido en mercados despiadados, la mujer que había fingido debilidad mientras acumulaba poder real. Esa noche, acostada junto a un hombre que planeaba matarme, sonreí en la oscuridad. Ellos creían conocer todas mis cartas, pero no sabían que había estado jugando un juego completamente diferente. El momento de revelar mi mano había llegado. La rabia puede ser el combustible más poderoso cuando se canaliza correctamente. Esa madrugada, después de descubrir que mi familia había convertido mi asesinato en un proyecto empresarial, algo ancestral despertó en mi sangre. No era solo indignación. Era la furia de una leona que descubre que sus cachorros adoptivos planean devorarla. Durante las siguientes semanas, me transformé en una versión mejorada de mí misma. Mantuve la fachada de Elena la doméstica, pero por dentro operaba con la precisión quirúrgica de la empresaria que había sido. Cada sonrisa falsa, cada sí querido sumiso, cada gesto de ama de casa obediente, era parte de una estrategia más amplia. Contraté a un equipo de seguridad privada para que me protegiera discretamente. Hombres vestidos de civil que parecían transeúntes casuales, pero que monitoreaban cada movimiento de mi familia. Si planeaban acelerar mi partida de este mundo, no lo harían sin testigos.
También contacté a mi antigua red de socios comerciales. 20 años de ausencia no habían borrado mi reputación en el mundo empresarial. Elena Morales quiere reunirse. Fue suficiente para abrir puertas que creía perdidas para siempre. Mi primer encuentro fue con Gonzalo Herrera, quien había sido mi socio en la empresa textil más exitosa. Nos encontramos en un café del microcentro, lejos de ojos familiares. «No puedo creer que seas tú», me dijo, estudiando mi apariencia modesta. «Los rumores decían que te habías retirado, pero nadie sabía por qué una mujer en tu mejor momento profesional desaparecía así. Cometí el error de creer que el amor requería sacrificio de identidad», respondí. «Ahora necesito recuperar lo que nunca debí entregar». Le conté todo: la farsa de mi matrimonio, el descubrimiento de la conspiración, los planes de mi familia. Gonzalo escuchó con expresión cada vez más sombría. «Elena, lo que me describes es un caso de estafa matrimonial sofisticada. Estos tipos son profesionales». ¿Profesionales? Hombres que se especializan en seducir mujeres exitosas para apropiarse de sus fortunas. Ricardo probablemente investigó tu situación financiera antes de acercarse. Los hijos pueden ser cómplices o víctimas, también manipuladas. Esa revelación me dejó helada. ¿Habían sido 30 años de mi vida una operación criminal planificada? Gonzalo me ayudó a reconstruir mi identidad empresarial. Recuperamos registros de mis antiguas empresas, contactamos inversores que recordaban mi nombre, reactivamos redes comerciales que habían permanecido dormidas. Tu fortuna original, invertida correctamente durante estos años, se ha multiplicado por 10. Me explicó mostrándome estados de cuenta que me quitaron el aliento. Eres considerablemente más rica de lo que eras cuando desapareciste. Mientras mi familia planeaba matarme por una herencia que creían modesta, yo manejaba recursos que los convertirían en millonarios instantáneos. La ironía era tan perfecta que casi resultaba poética. Paralelamente, intensifiqué la recolección de evidencias. Instalé micrófonos adicionales, cámaras ocultas, dispositivos de grabación que capturaban cada conversación conspiratoria. Mi casa se convirtió en un estudio de grabación clandestino. Las pruebas se acumularon como una avalancha incriminatoria. Diego discutiendo con un médico corrupto sobre acelerar el proceso natural. Sofía calculando gastos funerarios versus ganancias esperadas. Ricardo ensayando su actuación de viudo doliente frente al espejo. «Tengo que parecer devastado», lo escuché murmurar mientras practicaba expresiones de dolor. Pero no tanto como para levantar sospechas. Una noche, después de una cena familiar particularmente tensa, donde todos fingieron normalidad, mientras yo fingía ignorancia, tomé la decisión final. Era hora de terminar el juego. Llamé a mi equipo legal, conformado por los mejores abogados penalistas de la ciudad. Necesito que preparen denuncias por conspiración para cometer homicidio, falsificación de documentos, estafa matrimonial y fraude financiero. Les dije. «Señora Morales, ¿está completamente segura de proceder? Una vez que iniciemos, no habrá vuelta atrás. Llevo 30 años dándoles vuelta atrás a ellos. Es hora de que aprendan quién soy realmente». Esa última semana en la casa fue surrealista. Cocinaba, limpiaba, sonreía, mientras internamente preparaba la explosión que destruiría sus vidas cuidadosamente construidas sobre mi supuesta muerte. El final se acercaba, y por primera vez en décadas, yo controlaba completamente la narrativa. La preparación de mi contraataque fue como dirigir una sinfonía
donde cada nota debía sonar en el momento preciso. Durante estas semanas finales, me convertí en la versión más peligrosa de mí misma. Una mujer que había aprendido a usar su invisibilidad como arma letal. Primero, reorganicé discretamente mis finanzas. Transferí fondos sustanciales a cuentas que Ricardo jamás podría alcanzar. Establecí fideicomisos blindados y actualicé testamentos reales con firmas auténticas ante escribanos públicos. Si algo me pasaba, mi fortuna iría a organizaciones benéficas, no a mis asesinos. También documenté cada centavo que había invertido en sus vidas durante 3 décadas. Los estudios de Sofía en Italia, $240.000. El negocio de Diego, $380.000. Las mejoras en la casa, $150.000. Las vacaciones familiares, los autos, los gastos médicos, todo meticulosamente registrado. Mi abogado, el doctor Ramírez, revisó la documentación con asombro profesional. Señora Morales, usted ha financiado completamente las vidas de estas personas mientras ellas planificaban su eliminación. Es el caso más extraordinario de ingratitud criminal que he visto. ¿Tenemos suficiente para destruirlos legalmente? Suficiente para enviarlos a prisión durante décadas, confirmó. Pero su plan de confrontación directa es arriesgado. ¿No prefiere que manejemos esto a través de los tribunales? Doctor, he pasado 30 años siendo invisible. Quiero que me vean completamente antes de desaparecer de sus vidas para siempre. Establecí el escenario final con precisión teatral. Planeé una cena familiar especial para el viernes por la noche, supuestamente para celebrar el nuevo contrato de trabajo de Diego. En realidad, sería su última cena como hombres libres. Invité también a Martina, asegurándome de que todos los conspiradores estuvieran presentes. Vamos a brindar por los nuevos comienzos, les dije mientras preparaba la mesa con mis mejores platos, sin que supieran que era su funeral simbólico. Durante esos días previos, intensifiqué mi actuación de ama de casa ingenua. Hice comentarios sobre lo cansada que me sentía últimamente y estos dolores en el pecho que aparecen de repente. Sus rostros se iluminaban con cada síntoma falso que reportaba. Deberías ir al médico, me sugería Ricardo con una preocupación tan convincente que habría engañado a cualquiera. A tu edad, hay que cuidarse. Tienes razón, querido. Tal vez la próxima semana. Pero yo no iría a ningún médico. La próxima semana estaría muy ocupada viendo cómo se desmoronaba su mundo, cuidadosamente construido. El jueves por la noche, mientras ellos creían que dormía, los escuché en el estudio planificando los detalles finales. La grabación que obtuve esa madrugada sería la evidencia más incriminatoria de todas. ¿El médico confirmó que los medicamentos no dejarán rastros?, preguntaba Sofía. Todo solucionado, respondía Diego. Parecerá un paro cardíaco natural. Incluso si hacen autopsia, los resultados serán consistentes con su historial médico falso. ¿Y estás seguro de que no sospecharía nada si cambio súbitamente su medicación habitual?, inquiría Ricardo. Elena toma tantas vitaminas y suplementos que ni notará unas píldoras adicionales, aseguró Diego. Además, confía ciegamente en ti. Esa confianza ciega había sido mi error más costoso, pero también se convertiría en su perdición más completa. El viernes por la mañana desperté con una calma extraña. Era como la serenidad que siente un general antes de la batalla decisiva. Preparé el desayuno con especial cuidado, saboreando cada gesto doméstico, porque sería el último.
¿Cómo amaneciste, amor? Me preguntó Ricardo con esa sonrisa que había aprendido a identificar como puro veneno. Muy bien, respondí sirviendo su café. Tengo la sensación de que hoy va a ser un día memorable. No tenía idea de cuán memorable sería realmente. Esa tarde, mientras ellos hacían sus preparativos finales para la cena que creían sería mi despedida de este mundo, yo hacía los míos para su descenso al infierno que habían construido con sus propias manos. La hora de la verdad había llegado. La tarde del viernes se extendió como una eternidad cargada de electricidad. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia el momento en que 30 años de mentiras colisionarían con la realidad más brutal. Mientras cocinaba su última cena, observaba a mi familia moverse por la casa con una energía extraña. Ricardo revisaba obsesivamente su teléfono. Diego organizaba papeles en el estudio con movimientos nerviosos. Sofía se arreglaba como si fuera a una celebración importante. «Huele delicioso», comentó Martina entrando a la cocina. «¿Qué estás preparando?» «Cordero con hierbas aromáticas», respondí sin levantar la vista de la olla. La receta favorita de Ricardo. No mencioné que también había preparado evidencia documental suficiente para enterrarlos a todos. A las 6 de la tarde, Ricardo apareció en la cocina con una copa de vino y esa sonrisa que ya no me engañaba. Para la cocinera más dedicada del mundo. Brindó, ofreciéndome la copa. Durante meses había temido que intentaran envenenarme, pero esa tarde simplemente sonreí y bebí. Ya no importaba lo que pusieran en mi bebida. En 2 horas, ellos estarían en una situación mucho peor que cualquier veneno podría provocarme. ¿Te sientes bien?, preguntó Ricardo estudiando mi rostro. «Te veo diferente hoy». «Me siento renovada», contesté honestamente, como si fuera yo a comenzar una nueva vida. Sus ojos brillaron con satisfacción mal disimulada. Creía que mi nueva vida sería muy breve. Durante la cena, mantuve mi papel de Elena la hogareña hasta la perfección. Serví cada plato con dedicación, pregunté por sus días, sonreí ante sus anécdotas. Pero internamente, cada gesto era una despedida silenciosa a la mujer que había fingido ser. «Brindemos», propuso Diego levantando su copa cuando llegamos al postre. «Por la familia y por los nuevos comienzos que están por venir». «Por los nuevos comienzos», repetí, sosteniendo su mirada directamente. Por primera vez en años no aparté los ojos cuando él me observaba intensamente. Algo en mi expresión debió inquietarlo, porque frunció levemente el ceño. Pero era demasiado tarde para sospechas. El tren de la justicia ya estaba en marcha y no tenía frenos. Después de la cena, mientras todos se relajaban en el living, me disculpé para recoger la cocina. En realidad, fui al estudio para así hacer la llamada final. «Doctor Ramírez, es hora», susurré al teléfono. «Active el protocolo que discutimos». «Entendido, señora Morales. Los efectivos estarán en posición en 30 minutos». Regresé al living donde mi familia disfrutaba de licores, conversando animadamente sobre planes futuros que jamás se concretarían. Ricardo había puesto música suave, creando una atmósfera de celebración íntima. «Elena, siéntate con nosotros», me invitó Diego palmeando el sofá junto a él. «Has trabajado suficiente por hoy». Me senté entre ellos, sintiendo por última vez la calidez falsa de una familia que había construido su unidad sobre mi destrucción planificada. ¿Saben qué? Swing, dije mientras tomaba mi copa de licor. Hay algo que nunca les he contado sobre mí. ¿Qué cosa?,
Preguntó Sofía con curiosidad genuina. Que nunca fui la mujer que creyeron conocer. Ricardo rió suavemente. Todos tenemos secretos pequeños, amor. No son secretos pequeños, repliqué con una sonrisa que comenzaba así a mostrar mi verdadero rostro. Son secretos que cambian todo. En ese momento, como si hubiera sido coreografiado por el destino, escuchamos el sonido que había estado esperando. Pasos múltiples acercándose a la puerta principal. ¿Esperan visitas?, preguntó Martina extrañada. Yo sí, respondí, poniéndome de pie con una calma que los descolocó completamente. El timbre sonó 3 veces, urgente y oficial. Elena, dijo Ricardo levantándose también. ¿Quién puede ser a esta hora? La policía, contesté simplemente caminando hacia la puerta. Vienen a arrestarlos. El silencio que siguió a mis palabras fue como el momento previo a una explosión. 4 rostros me miraron como si hubiera pronunciado palabras en un idioma desconocido. Pero ya era hora de que conocieran el idioma que realmente hablaba. Cuando abrí la puerta y entraron 6 oficiales de policía con chalecos antibalas y expresiones severas, el living se transformó en un tribunal silencioso donde yo, por primera vez en 30 años, tendría la última palabra. ¿Elena Morales?, preguntó el inspector jefe. Soy yo, confirmé. Los esperaba. ¿Nos esperaba? La voz de Ricardo sonó quebrada, como si las cuerdas vocales se le hubieran desafinado súbitamente. Me giré hacia ellos con una sonrisa que llevaba décadas esperando mostrar. Permítanme presentarme correctamente. Mi verdadero nombre es Elena Morales de Herrera, directora ejecutiva de Corporación Textil del Sur, accionista mayoritaria de Inversiones Mediterráneo y propietaria de activos por valor de $7 millones. Los rostros que me devolvían la mirada eran de shock absoluto, como si hubieran visto a un fantasma materializar en carne y hueso. «Imposible», murmuró Sofía. Tú no tienes. ¿Dinero? ¿Poder? ¿Inteligencia?», completé su frase. Durante 30 años ustedes creyeron que era su sirvienta doméstica. En realidad, era su benefactora invisible. Caminé hasta el estudio, seguida por la policía y mi familia petrificada. Frente al escritorio de Ricardo, saqué una llave dorada que había mantenido oculta durante décadas. Volví del supermercado y oí a mi hijo decir: «Deja ese documento donde nadie lo vea». Me detuve en seco. Me quedé escuchando detrás de la puerta. No dije nada. Solo fui hasta el estudio. Tomé una llave. Y en silencio. Abrí la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de paisaje. Sus ojos se agrandaron cuando vieron el contenido. Fajos de documentos, fotografías, grabaciones, evidencias que habían estado recolectando durante meses sin darse cuenta. Se quedaron sin palabras. Continué, disfrutando cada segundo de su desconcierto. Tal como están ahora. «Inspector», dije dirigiéndome al oficial, «en esta caja encontrará evidencia completa de una conspiración para cometer homicidio, falsificación de documentos oficiales, estafa matrimonial continuada y fraude financiero». Ricardo intentó hablar, pero solo emitió sonidos incoherentes. Diego había palidecido hasta volverse traslúcido. Sofía lloraba silenciosamente, finalmente entendiendo la magnitud de su error. Cada centavo que gastaron durante 30 años salió de mis cuentas. Expliqué mientras el inspector revisaba los documentos. Los estudios en Italia, el negocio empresarial, esta casa, los autos, las vacaciones.
Todo financiado por la mujer que planeaban asesinar. «Elena, por favor», balbuceó Ricardo encontrando finalmente su voz. «Debe haber un malentendido». «¿Un malentendido?», repliqué con una risa cristalina. «Como cuando discutías con el médico corrupto sobre acelerar mi paro cardíaco natural, o cuando ensayabas tu actuación de viudo doliente frente al espejo». Sus rostros confirmaron que cada palabra había dado en el blanco. «Señores», anunció el inspector después de revisar las evidencias, «quedaron detenidos por conspiración para cometer homicidio en primer grado». Mientras les colocaban las esposas, me acerqué a cada uno para despedirme personalmente. «Diego», le dije mirándolo a los ojos, «te di una madre que nunca tuviste y un futuro que nunca mereciste. Espero que la prisión te enseñe el valor de las cosas que destruyes por codicia». «Sofía, pagué por tu educación europea y tus sueños de diseñadora. Ahora tendrás mucho tiempo para diseñar una nueva vida desde una celda». «Ricardo», susurré finalmente. «Creí que el amor requería sacrificio de identidad. Aprendí que el amor auténtico celebra la identidad, no la destruye». Cuando se los llevaron esposados, la casa quedó en silencio sepulcral. Por primera vez en décadas, era completamente mía. Al día siguiente empaqué solo lo esencial. El resto lo doné a organizaciones benéficas, incluyendo la casa que había financiado secretamente durante años. Ahora vivo en un departamento elegante frente al río, rodeada de arte que elijo y libros que amo. He vuelto al mundo empresarial, donde mi nombre genera respeto genuino, no simulado. Algunos podrían pensar que 30 años fueron un desperdicio. Yo los veo como una inversión en autoconocimiento. Aprendí que la dignidad no es negociable, que el amor verdadero no exige disfraces, y que la fuerza más poderosa es la de una mujer que finalmente decide ser, auténticamente, ella misma. Elena la invisible murió esa noche. Elena la imparable nació de sus cenizas.